Babel Latino, programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz. Muy buenos días, estamos aquí, o muy buenas tardes, depende a la hora que se conecten. Estamos aquí una semana más con el programa Babel Latino, el programa internacional e intercultural. Un gran saludo para Radio Pichincha, ya en Ecuador, desde aquí de Europa, Italia, también a Radio Sensación en Murcia, España, y pues qué lindo poder saludar y darles la bienvenida a todos los oyentes y seguidores también en las redes de Facebook y YouTube. Cuando quieran no solo escucharnos sino también vernos, pues saben que podemos hacerlo de cualquier manera. También agradecemos siempre a Ricardo Paz por la edición y producción de este programa, y obviamente a los técnicos de Radio Pichincha que nos permiten en estos momentos estar directamente con ustedes conectados. Y bueno, sin más, yo voy a presentar, porque ya la tengo aquí, a nuestra invitada de la semana. Esta vez queremos profundizar lo que ha sido una bomba, digamos, no solo en la semana, no se ha hecho otra cosa que creo que a nivel internacional hablar de la brutalidad, diría yo, de Milei respecto a las criptomonedas, que ya me explicará Graciela Trever. Ella es economista, es asesora de medias, pequeñas y medianas empresas. Vaya a confundirme con el italiano. Asesora también ha sido concejal, en fin. Que sea Graciela que nos cuente un poquito primero de ella y de ahí pasamos a hablar del tema, no solo Argentina, sino, ¿por qué no?, también de la situación que está sucediendo actualmente, que parece que todo es color oscuro con Trump en el mundo. Graciela, bienvenida y muchas gracias por haber aceptado la invitación de Babel Latino. Hola Janet, un saludo grande a vos y a todos los oyentes de Babel Latino. Bueno, sí, para nosotros es el comienzo de la tarde aquí en Argentina. Bueno, para el resto del mundo tendrá otro horario. Pero bueno, sí, como lo dijiste vos, yo soy contadora pública, me trabajo en temas económicos, he sido concejal de mi ciudad. A cargo del Consejo Deliberante Estado, he sido la vicepresidenta primera durante los 4 años de mandato. He sido asesora de la legislatura de la provincia de Córdoba, he sido docente universitaria, y bueno, siempre en estos temas, ¿no es cierto?, con la mirada de la economía, digamos, mirando también las cuestiones sociales, ¿no? Digamos, del lado de la heterodoxia de la economía, ¿no es cierto? Que hoy no es fácil encasillarla, pero bueno, siempre desde esa visión he colaborado con muchos medios, permanentemente lo hago, y bueno, acá estamos, a ver si entre tus preguntas y mis respuestas podemos armar un rompecabezas de esto que nos está pasando, que muy bien no lo comprendemos, no solo los habitantes de Argentina, creo que los habitantes de muchos lugares del mundo tampoco lo comprenden, ¿no? No, es así. Bueno, debemos decir evidentemente que el contacto de Graciela Trever me lo pasó Norberto Ganchi, que hace el Club de la Pluma, y sé que tú también colaboras quincenalmente con estos programas de radio, no solo alternativos, sino de proximidad, que nos llamamos, ¿no?, en el sentido de que buscamos, así como tocando tierra a tierra, con la ciudadanía, desde la ciudadanía. Estos diálogos son muy abiertos e intentan, seguramente no lograremos resolver, pero por lo menos contribuir a lo que puede ser mejorar la calidad del humanismo que siempre decimos. Así que, Gabriela, si te parece, sí,
especialmente no comprender es una de las cosas. O sea, ¿por qué tú crees que el fenómeno Milei, primero, por qué ganó Milei, pese a que han pasado ya un año, ¿no? Un año de casi de que está, pero ya daba vergüenza cuando se presentaba como candidato. Pero ¿qué está pasando en la ciudadanía? No solo argentina, sino a nivel mundial, que estas extremas derechas tengan, y no solo extremas, sino ridículas, incluso en su actitud humana, ni, o sea, es hasta grotesco a veces mirarles como son seres humanos, pero parecen una caricatura porque se comportan incluso mal cuando hablan, faltan el respeto. ¿Cómo es posible? Argentina, después de toda la historia que hemos vivido en América Latina y no solo, podamos permitir que sean estos que ganen las elecciones en los procesos democráticos. Gran pregunta, que no sé, capaz que no está reservada a ser contestada por alguien que, que, que se centra en la parte económica, ¿no? Me parece más sociológica que económica en realidad. Pero bueno, no sé, uno puede intentar distintas respuestas, ¿no? Acá, ¿qué se piensa? Se piensa que, bueno, que en cierta forma la sociedad estuvo, o gran parte de la sociedad, digamos, tuvo expectativas importantes en la aparición del gobierno anterior y esas expectativas no fueron cumplidas y, bueno, entonces hizo una reacción como contraria, ¿no es cierto? Pero no sé si es solamente eso, ¿no? Yo creo que hay en formación una idea individualista, digamos, de, que va metiéndose en las personas. Y bueno, un poco la construcción también de que desde la política no se pueden cambiar las realidades de los pueblos y un descreimiento en la política como herramienta, y eso me parece a mí que genera una especie de, bueno, todo da igual, todo es lo mismo, ¿no? Y producen estos tipos de votaciones distópicas, digamos, todo, acuerdo totalmente contigo que, bueno, uno dice cómo cómo llegamos a este lugar, ¿no? Eh, Calculo que deben ser muchas las respuestas, ¿no? Ya te digo, me parece que son más del ámbito de la sociología y de la comunicación, ¿no? Que de la economía, ¿no? Sí. Y cómo llegan, yo también creo que hay algo importante, es que, bueno, el caso del presidente de Argentina actual, Milei, él siempre fue un empleado de grupos corporativos, ¿no? Y sigue siéndolo. Creo que esos grupos poderosos tenían expectativas de que se realicen cambios en la estructura social de Argentina, que, bueno, los derechos laborales sean restringidos, que sean restringidos los salarios que, digamos, que reciben los argentinos. Tenían expectativas y siguen teniéndola en la explotación mineras, el sector financiero. Y bueno, y lo usan a estos personajes como a tolón de proa, digo, porque son dispuestos a hacer cualquier cosa con cualquier costo, ¿no? Eh, ¿Hasta cuándo es el tema, no? ¿Hasta cuándo les va a servir y quién lo va a desplazar? Si el pueblo con sus demandas o los actores de poder con las suyas. Eh, sí, tú dices, a veces separamos la economía de la sociología e incluso de la política. De un u otro modo, la economía es la base Una de ciencia todo, social. sí, de todo lo que puede suceder. Entonces, como tú decías, las expectativas que a veces uno tiene en un gobierno más progresista terminan, porque al estar creado un sistema, ¿no? No se trata solo de un gobierno progresista que resuelva, porque al haber en una economía de todos modos desajustada, una economía donde las grandes corporaciones son las que mandan en el mundo, y más aún en nuestros países como en América Latina, ¿no? No se salva Argentina de estas grandes corporaciones, de estos grandes, como yo les digo, grupos oligárquicos que son a la fines los que definen y que tienen en sus manos los medios de comunicación y que evidentemente han hecho que
increíblemente, Milei, como empleado de estas grandes corporaciones, haya podido llegar al gobierno. Sé que toma medidas impopulares permanentemente, o por lo menos eso es lo que llega, porque te cuento que aquí en Europa, en Italia concretamente, las noticias que nos llegan de América Latina son solo así, o coges en redes, y en redes no siempre puedes acceder a una información seria, son flash, porque eso también nos estamos mal acostumbrando, ¿no? A que las noticias sean como flash. Eso lleva también a un nivel de que me importismo y un tanto de una sociedad un poco más egoísta de parte incluso de la gente joven. Pero yo he visto medidas impopulares una tras otra, ¿no? Que han provocado ya, o sea, quitar el tema de salud, de educación, que es lo que pasa en todos nuestros países. Ecuador está igual, viviendo en estos momentos un modelo de, bajo el régimen, digamos, de Noboa, porque ya ni siquiera se puede decir democrático, donde imponen, ¿no? Ha generado. Llegaremos a lo que sucedió hace 8 días, a esta bomba que hizo Milei en redes y que fue una estafa a nivel, digamos, no solo de Argentina, sino mundial, ya que tiene incluso en estos momentos un juicio incluso en España. Pero de estas medidas impopulares, ¿ha ido la gente o solo son los de siempre, se podría decir, en las manifestaciones que se ven desde acá? Eh, la verdad, sinceramente, los votantes de Milei es como que fingen demencia, ¿no es cierto? Qué Entre fuerte. comillas. ¿Ah? En principio decían que hay que darle tiempo, bueno, vamos a ver, ¿no es cierto? Y ahora la verdad que las medidas son abrumadoramente antipopulares, ¿no? O sea, se provocó a su asunción una devaluación gigante que obviamente lesionó totalmente el poder adquisitivo de los argentinos. Y bueno, y ahora se muestra como un logro el control de la inflación, que en realidad con un país con el consumo en recesión, la actividad en recesión, esos índices, por más bajos que sean, son altísimos, ¿no? Así que realmente resultados concretos no hay, no le ha mejorado la vida a nadie, salvo una pequeña porción de argentinos que están contentos porque pueden viajar por el mundo pidiendo DM2 como en alguna otra época de Argentina, ¿no? Pero la gran mayoría de los argentinos y argentinas la están pasando mal. Yo tengo que decir que muchos de esos votantes de Milei surgen de los sectores que la están hoy pasando mal, ¿no? Uno dice, bueno, ¿y cuándo van a despertar? Y en un primer momento decían, bueno, hay que darle tiempo. Ahora no se habla, ¿no es cierto? Es decir, es como que fingen demencia, por eso te digo, cada vez que alguien trata de encarar el tema, bueno, no, como yo no conozco nada, no sé nada, bueno, eso, el refugiarse en la política, el apolítico, en el no saber, ¿no? Bueno, supongo que son procesos, ¿no? Que irán decantando en algún momento, pero bueno, sí, están pasando cosas muy graves en Argentina, que cambian la estructura de, de la vida de los argentinos y argentinas, ¿no? Independientemente del afer del Libra, bueno, lo que eso nos dice es que nos están interpelando hasta dónde los argentinos naturalizamos episodios como este, ¿no? Entonces a veces uno dice aquí, uno no sabe qué es la pantalla de qué, ¿no es cierto? Porque esta semana hemos tenido, desde hace 2 semanas estamos con la explosión de esta estafa a nivel mundial y la discusión de si es partícipe necesario, si es partícipe principal, bueno, qué sé yo, y por atrás de eso medidas como la privatización del Banco de la Nación Argentina, la incorporación de 2 jueces fuera del Congreso argentino a la Corte Suprema de Justicia, ¿no es cierto? Bueno, o sea, vienen un montón de medidas que uno dice, bueno, pero a veces dicen, no, esas noticias son pantallas. Yo creo que no, que es al revés. El, el, el escándalo, que en realidad es un escándalo, porque
obviamente es un delito para la ley argentina en general, y es un delito agravado porque es una persona pública y en este momento el principal representante del Estado argentino, ¿no es cierto? A ver, tiene varias leyes que está violando argentinas, ¿no? Este, pero bueno, al lado el escándalo es importante, la violación de las leyes es importante, pero en paralelo a ese pasan cosas en la Argentina que modifican la estructura digamos, económica y social de la Argentina, ¿no? Entonces, a veces uno dice, bueno, esto parece como una pantalla para que todos los medios hablen de eso un rato, y no se vea lo que realmente está pasando, ¿no? Que es muy importante, el desmantelamiento del Estado. Porque a veces a mí me decían, bueno, el presidente Milei él se autodefine como un topo que viene a destruir el Estado. Yo creo que él lo quiere destruir más que el Estado, él quiere destruir la nación, porque no está de acuerdo en que acá exista un país directamente. Es, Quizás sigue, hay sigue. algún proyecto internacional de que en vez de ser un país, seamos varios países, ¿no? Como Europa ya tuvo alguna experiencia, ¿no? Y poder negociar con cada uno en forma más condicionante su recurso natural, ¿no? Porque todo el mundo sabe que Argentina en su parte noroeste tiene litio, que tiene petróleo, en Vaca Muerta, que bueno, cada uno tiene distintos, cada lugar, cada área de Argentina, que es un país grande, que tiene prácticamente el tamaño de toda Europa, ¿no? Tiene un recurso que explotar, ¿no? Es así, definitivamente. Em, pues como te digo, resulta incomprensible porque es como una autodestrucción, ¿no? O sea, ya Ujú. llegaremos, quién sabe, a lo que está haciendo Trump, que es otra de las cosas paralelo. O sea, como que hay una intención o una mala intención realmente de destruir incluso derechos fundamentales a nivel internacional. Pero volvamos a una parte de la economía. Mira, ¿qué es esto de la estafa de criptomonedas? Que muchos no entendemos. Yo te hablo de ignorante en la materia. Por eso es que me parecía importante que en Babel Latino, para tratar de mínimamente clarificar cuando se ven estos bombazos, como dice estos pantallazos, pero no dice de qué estamos hablando. ¿Me puedes ilustrar mínimamente y también a nuestros seguidores cuáles son las criptomonedas? O sea, que es una nueva forma, por otro lado, que estos últimos años está creciendo cada vez más. Bueno, primero vamos a tratar de explicarlo, ¿no es cierto?, lo más fácil posible. Eh, el área de las criptomonedas no está toda el área observada porque todo el mercado sea una estafa, ¿no es cierto? Hay distintas herramientas, son distintas herramientas con distintas categorías, ¿no es cierto? Existen criptomonedas, que es un instrumento financiero, digamos, que están consolidadas y que están reguladas en distintos países, incluso internacionalmente. O sea, el mercado del Bitcoin no es lo mismo que estas monedas llamadas las shit, eh, que es como en inglés quiere decir basura, ¿no? Una especie de rezago, ¿ah? Las shitcoins o meme coins, ¿no? Que no tienen ningún respaldo en ninguna, digamos, ningún respaldo serio, sino que dependen en su creación de la confianza que arrastre a alguna persona, alguna institución, alguna entidad, ¿no? Para su crecimiento. Son instrumentos de pura especulación, propios del crecimiento del capitalismo financiero, de neto corte financiero, que no están, digamos, no tienen correspondencia con la economía real, ¿no? Y dentro de los
herramientas financieras están estas criptomonedas, dentro de las cuales están estas con las que se produjo la presunta estafa, ¿no es cierto?, internacional. A ver, se crea un instrumento para entrar y salir del mercado y hacer diferencias. En realidad es ese el objetivo Es de como que esta compran creación. acciones, aclárame eso. Es como que en el momento que Milei, hablando del caso concreto, Milei anunció en Twitter, en el X, que actualmente se llama, que se abría esta, que es de confianza esta criptomoneda y la gente invierte. Así Claro, funciona. ahora explico lo que ocurrió. Ocurrió que se crea esta criptomoneda y 3 minutos antes de que, o sea, 3 minutos después que se creara la criptomoneda, él emite un tuit diciendo que era una forma de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas argentinas, ¿no es cierto? Y que era un emprendimiento, y avalándola con confianza e incluso en su tuit estableciendo el enlace para entrar a comprar. ¿Mm? Entonces, a partir de ahí, muchos inversores que le tienen confianza en su palabra, bueno, es un presidente, digamos, mundialmente conocido, y además ha estado propagandizando su cercanía al presidente Trump permanentemente, entraron a comprar y comenzó a subir el precio, obviamente. Y bueno, en poco tiempo, los que generaron esa criptomoneda tiraron como se dice, hay un procedimiento financiero que es tirar de la alfombra, ¿no? Decidieron recaudar lo que se había, digamos, invertido, y obviamente retiraron los fondos y Desaparecieron. el resto de los inversores, y cayó el precio. O sea que evidentemente quienes sabían cuándo se podía comprar y cuándo se podía vender son los creadores de la moneda y el presidente Milei. O sea, eso está penado por la ley argentina en general para cualquier funcionario público, porque cuenta con información privilegiada que puede favorecer a él mismo o a terceros, ¿verdad? A ver, vos mencionaste algo que nosotros podemos, la gente puede poner en paralelo. A ver, ¿qué diferencia tiene el mercado de criptomonedas con el mercado de la bolsa? Digamos, donde se compran y venden acciones. Bueno, primero que las acciones están vinculadas a empresas concretas que en general tienen algún objetivo en la economía real, ¿cierto? Pero las criptomonedas no. En realidad no son un instrumento para financiar ningún tipo de empresa, son un instrumento totalmente especulativo, para hacer diferencias entrando y saliendo, ¿no? Aún así, el mercado de la bolsa, las bolsas mundiales, bueno, la bolsa en Argentina es un poco reducido, pero son mercados regulados. En cambio, la criptomoneda es un mercado de mucho menos regulaciones. Y por el otro lado, la criptomoneda es una forma de crear moneda, ¿no? Porque se utiliza como medio de cambio en algunos sectores. Entonces, bueno, independientemente de la voluntad de los estados de emitir, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es un mercado prácticamente desregulado que tendrá que, tiene más o menos regulaciones en distintos lugares del mundo. En Argentina tiene 0 regulación, ¿no? Ese mercado. Entonces, bueno, evidentemente está como casi probada su participación en intencional, ¿no? A ver, ninguna de las dos opciones lo deja bien parado al presidente, ¿no? Que diga que lo engañaron, la verdad, sinceramente, cuando él se propagandiza como experto en crecimiento con o sin dinero, es bastante No increíble. creíble, no creíble. No creíble. Y por el otro lado, que quede vinculado haciendo un negocio y favoreciendo a particular, y bueno, también es algo grave, ¿no? Ahora, muchas de las cosas que él está haciendo siempre las anunció, ¿cierto? Si uno
pone a cómo él se presenta. Soy experto en crecimiento económico con dinero y sin dinero. Bueno, pero sin dinero no hay crecimiento económico. En algún lugar hay que constituir un capital para poderlo hacer crecer. Y o el capital es propio, o lo generamos con una actividad, o me lo prestan, o lo obtengo de alguna forma ilícita. ¿No es cierto? Pero para hacer crecimiento un capital, o sea, no puede ser sin dinero. ¿Estamos? En el momento, sí, más o menos es bastante claro, o sea, que hay una doble jugada, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces creen que su supremacía, que el hecho de que están en el poder pueden hacer y deshacer, porque eso es lo que se ve también en las actitudes de prepotencia que tienen. ¿A cuánta gente en Argentina, sin contar, como te digo, que ya han aparecido otras denuncias, em, ha- se provocó esta estafa, más o menos de lo que se conoce? Mira, dicen que son como 200.000 inversores, de los cuales así dicen versiones, ¿no? No hay exactamente la cantidad de personas que hay en Argentina, ¿no? Pero algunos medios dicen 40, otros dicen 50.000 personas, ¿no es cierto? Son dentro de sus propios seguidores, ¿no? Convengamos. ¿Ah? A nivel mundial habrá otros inversores con otros motivos. Acá en Argentina, fundamentalmente es un tema en el que no está, ¿cómo puedo explicar? O sea, la mayoría del pueblo argentino está sin ninguna posibilidad de hacer una inversión de ese tipo, ¿no? Entonces, son sectores que frecuentan esas modalidades y que hoy están muy de moda, sobre todo en la juventud, bueno, que piensa que se puede hacer dinero rápidamente, especulativamente, ¿no? Es un poco la consecuencia del establecimiento de este tema del capital financiero, ¿no? Como amo del mundo, ¿no? Y que bueno, la disminución del valor del trabajo como trabajo, ¿no? No estoy hablando solamente del salario, sino del valor, de los valores humanos de tener un trabajo realmente, ¿no? Y bueno, así que así estamos. Sí. Eh, Paso a otra, así digamos también. En estos momentos él está con juicio. ¿Cómo va el tema de la Corte Suprema de Justicia? Porque muchas veces ellos, cuando están en el poder, y lo sabemos, también eh, influyen. ¿No? O sea, no hay una independencia. ¿Tú crees que se pueda realmente enjuiciar? Porque se merece un juicio. O sea, es- lo que ha hecho, no podía hacerlo. Así sea solo una en realidad, sugerencia. mm, en realidad, la verdad, sinceramente, hay más de un motivo para someter al presidente a juicio político, que es otro tipo de juicio que Sí, termina muchas que veces en la sería a través destitución. del Congreso en este caso, ¿no? Claro, En Ecuador se más de llama un motivo, asamblea. ¿no es cierto? Eso no quiere decir que prospere, porque eso depende de las mayorías que tengan en el Evidentemente. Congreso y que, a ver, muchas veces cuando a mí, con mi experiencia, la experiencia que he tenido yo legislativa, a veces, muchas veces las fuerzas políticas dicen, bueno, vamos a resistir en el Congreso. No, no, el Congreso no es un lugar para resistir. El Congreso es un lugar de debate político y muchas veces es imposible de resistir desde el Congreso, ¿no? A las fuerzas políticas. Eh, Resistir a acciones, digo, en contra del interés de la mayoría. Eh, a ver, el problema de la Corte Suprema acaba de pretender establecer dos personas para completar la Corte Suprema de Justicia. Tenía tres integrantes por retiro, jubilación, etcétera, de dos de sus integrantes, y acaba de nombrar por decreto los dos restantes. ¿Ah? O sea que evidentemente la justicia argentina está bastante condicionada y son ámbitos de negociaciones, claramente. ¿Ah? O sea, no es un poder, no está operando como un poder independiente. La verdad es que este gobierno está
yendo a las bases de la institucionalidad argentina y cuestionando la organización de la democracia que tenemos, ¿no? Y abonando al paso de un gobierno autoritario, que no necesariamente tiene que ser militar, ¿no? Porque los gobiernos autoritarios de pronto ya no son más militares, eran militares en otro momento, hoy día no hace falta, ¿no? Así que la verdad que estamos complicados, ¿no? En ese aspecto me parece que está seriamente lesionada la autoridad presidencial por sus acciones en un país netamente presidencialista y netamente cuestionada digamos, la autoridad de control, que es la justicia, por su composición y vinculación con los poderes existentes, ¿no? Acá se dice que hay en las Cortes Supremas hasta ahora, hay jueces que le responden al presidente Macri, que fue el anterior periodo, digamos, neoliberal, donde se gesta el acondicionamiento de Argentina a través de un crédito millonario con el Fondo Monetario Internacional, que termina fugándose al exterior a través de la bicicleta financiera, que también es la que está haciendo hoy el mismo ministro que lo hizo en el gobierno del presidente Macri, y los dos que mete Milei, digamos, a su favor, ¿no? Porque hay una puja ahí entre esos dos sectores políticos, están dirimiendo sus propios temas. Ahora, los intereses del pueblo argentino, ausentes. Lamentablemente una historia que se repite no solo en América Latina, no solo en Argentina, en toda América Latina, estamos siempre con esta, diríamos, antidemocrático, incluso a las nuestras constituciones de base, y barren con todos los derechos, casi siempre de los más pobres, de los más necesitados, porque veamos la situación económica, como decías tú, la poca posibilidad de tener un trabajo digno, tener accesos a salud, a educación y de poder acceder a derechos fundamentales que son los que nos niegan. Para ir un poquito más hacia adelante y ir poco a poco cerrando este lindo diálogo, el poder aprender, porque es eso, es aprender de verdad. A veces uno lee las noticias, pero si no se profundiza un poco, pues van quedando una tras otra, por otro lado, porque nos dan de la mañana a la noche un bombardeo total. Te decía inicialmente, y tú decías, Milei es uno que trata de emular, no sé quién emula a quién, a Trump. Trump en estos momentos está tomando las medidas más absurdas, incluso con la Unión Europea, ¿no? O sea, esto salió que el 25%, que Europa le ha querido perjudicar siempre a América. Uno de los primeros en alegrarse era Milei, estar ahí, si es posible, al lado de la foto. Me sonrío un poco porque uno y el otro son figuras grotescas, como decía, de verdad, o sea, no porque a uno le guste o no le guste, sino porque realmente tratan como de presentar la peor parte, es como que quieren burlar. Yo sé que no parecería económico, pero todo está basado en estas grandes corporaciones, todo está basado en querer como no solo de un carácter fascista, no solo en contra de los derechos de las diversidades, ¿no? De la migración y de todo. ¿Cómo ves esta relación Trump-Milei? Sí, mira, yo la veo contradictoria, ¿no? O sea, contradictoria en el sentido de que Milei o el gobierno argentino piensa de que está en un lugar privilegiado. Y yo creo que el proyecto del presidente Trump con respecto a Argentina no condice para nada con lo que piensa el gobierno argentino que está logrando allí en ese lugar. A ver, economía argentina y norteamericana son competitivas, no complementarias. Es decir, producimos y exportamos más o menos lo mismo. Y los mercados son determinados mercados, o sea que compite con Argentina, o Argentina en una menor medida, obviamente, pero los intereses argentinos se ven afectados, ¿no es cierto?, en ese aspecto. Y por el otro lado,
Trump lo explicó expresamente, ¿no? Él dijo, bueno, cuando colocó los aranceles a las importaciones, dijo que no, expresamente que no iba a haber ningún miramiento discrecional para Argentina, que Argentina era como cualquier otro. Entonces, la verdad, yo creo que, a ver, podrán coincidir en algunos aspectos de quita de derechos, de mano dura con los inmigrantes, su visión hacia las diversidades, ¿no es cierto? Pero la verdad que en cuanto a economía, la verdad que es por lo menos contradictoria, porque nada de lo que dice Trump favorece a la Argentina. El presidente Trump está iniciando una guerra de precios en el precio del petróleo, ¿ah? Con un derrumbe del precio internacional que Argentina no lo favorece para nada. Entonces, la verdad que el permanecer en ese lugar no le va a generar ningún beneficio a la Argentina. A la persona de Javier Milei, como él se quiere vender, como un líder de las extremas derechas internacionales, y puede ser que en ese aspecto sí. Ahora, para la Argentina, cero. Sí, así es. Definitivamente es así, pero inicialmente que evidentemente no se puede relacionar la economía de Estados Unidos como la economía argentina, pero la bestialidad del capitalismo hace ver que se juega más o menos en las mismas canchas, ¿no? Una más grande, una más pequeña, pero son esos, neoliberalismo, modelos de pequeños grupos corporativos, pero con grandes capitales, em, destrucción del estado, de cualquier estado de bienestar, ¿no? O sea, como que el estado no debería existir para regular y poder dar lo que ha dado. O sea, aquí en Europa, si se llega a perder eso, perderíamos todo. O sea, perderíamos, te digo, soy más de 30 años que vivo en estos lados y puedo todavía decir que aquí hay la salud pública que funciona. No como Sí, sí. funcionaba tal vez hace 10 años, porque aquí también hay un gobierno de derecha, que es la Meloni, pero no pueden arrasar, que en cambio en nuestros países arrasan con cualquier tipo de, como digo, a violar las constituciones para arrasar con lo que puede ser el rol del Estado, ¿no? O sea, para ellos el Estado es una carga. Ahora mismo Trump está queriendo acabar igual con supuestamente los burocracia, que puede ser verdad que las burocracias existen, aquí también hay mucha burocracia, pero no es quitando los derechos, que en cambio lo hacen, ¿no? Entonces, lo que tú nos cuentas es eso lo que estamos viviendo, un momento. Pero bueno, para no quedarnos en negativo, si no nos vamos a despedir con un sabor un poco amargo de lo que está pasando. ¿Ves? No se trata de coger la bolita mágica y ver, ¿hay alguna evolución, algún cambio que se pueda esperar próximamente en Argentina de cambio de gobierno o nos tenemos que comer, nos tendremos que Bueno, el aguantar estos gobierno años acaba de de... terminar su primer año, ¿no es cierto? O sea que este año que viene, este año que estamos en curso, en realidad no es el que viene, que estamos en curso, tenemos elecciones legislativas. Veremos allí qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Muchas veces no se reflejan las opiniones en las encuestas, sino que directamente en las votaciones. Esperemos bueno, que no le demos la mayoría en el Congreso, porque entonces le damos la llave del país, ¿no es cierto? Prácticamente. Y yo, sí, la verdad que la situación es complicada, los argentinos ya hemos tenido situaciones de este tipo, quizás no tan violentas como estas, ¿no? Porque esto tiene mucha violencia, pero en la época de los 90 nosotros hemos vivido una presidencia bueno, que entregó prácticamente, vendió empresas públicas, ¿no es cierto? Y tuvo una política bastante similar, quizás un poco menos violenta, pero quizás considerando digamos, soportando, sosteniendo los sectores que quedaban desempleados,
y allí crecieron los planes sociales en una forma muy importante. Eso generó casi un par de generaciones sin cultura del trabajo, ¿no es cierto? Fue una lesión muy grande a la capacidad productiva de Argentina, pero ya hemos tenido periodos de ese tipo, ¿no? Siempre uno piensa que en algún momento el pueblo va a despertar, ¿no? Los esclavos fueron siempre esclavos hasta que alguien los lideró y se sublevaron, ¿no? Y cambió el régimen. Cuando uno no sabe, se van a producir esos clics, ¿no? Evidentemente es difícil. Pero de todas formas, yo pienso bueno, que la relación, volviendo un poquito a lo que vos decías, la relación de Trump-Milley es como que mientras le sirva a Milley para los objetivos que tiene Estados Unidos como potencia, liderada por Trump, allí va a seguir, ¿no? Y bueno, eso es lo que los argentinos debiéramos estar mirando, ¿no? Bueno, que no se queden con todos nuestros recursos en una forma indiscriminada, ¿no? Y esa sensación de que vienen corriendo límites, ¿no? Que es una forma muy, muy importante de ir haciendo como hecho consumado, ¿no? De todo. Pero bueno, yo siempre pienso bueno, que los argentinos y argentinas no nos gusta vivir de esta forma, que tenemos un pacto social importante, que todavía en una gran proporción de la población, gente sobre el mantenimiento de nuestros derechos. Quiero agradecerte inmensamente por estas clases, se puede decir, de aclararme de este proceso, de esta situación, no solo de la criptomoneda ni del escándalo a nivel mundial, sino de qué es lo que está pasando, ¿no? En nuestros pueblos y en este caso en Argentina. Y esperando que se den cambios o que si tenemos que aún soportar esto un periodo que sea de manera liviana, no sé cómo, pero por lo menos que no afecte a las grandes mayorías, que casi siempre son las mayorías más pobres, como decía en algún momento, más necesitadas. Y nosotros estamos aquí porque cada día soñamos, yo siempre lo digo, no es un problema de izquierdas o derechas, es un problema, o el humanismo que dice Mujica, ¿no? Es un tema de humanismo, así que Abel Latino hace esto. Intenta que de un otro modo reflexionemos y busquemos una sociedad más humana para la convivencia en esta tierra, ¿no? Con un mayor equilibrio también con nuestra naturaleza. Así que, Graciela, que puedo decirte gracias y te dejo para que nos dejes tu saludo y mensaje a nuestros oyentes y seguidores. Bueno, primero y principal, te agradezco mucho el espacio y bueno, a ver, me encantan las conversaciones, me encanta el ida y vuelta, digamos, de la charla. Para nada son clases, sino bueno, es un intercambio. Y bueno, siempre con la importancia que tiene la comunicación, ¿no? Porque en todo este esquema que nos está tocando vivir, creo que es fundamental apuntalar los medios de comunicación para que reflexionemos sobre dónde estamos parados, qué nos está pasando, cómo lo podemos modificar, ¿no es cierto? Bueno, que es un trabajo grande y esperemos que la humanidad vaya hacia un mundo más vivible. Eso sin duda. Y gracias. Come tanti granelli di sabbia, schiacciati dalle onde del mare, accarezzati dal sole d'inverno, ricorda che ti voglio amare. Nelle notti quando affiora il dolore, quel dolore che
parte dal cuore, nelle notti che mi sento morire, ricorda che ti voglio amare perché sei diversa, ti voglio amare perché non ti sei persa, ti voglio amare perché non sai mentire, ti voglio amare, ti voglio amare, ti voglio amare fra le violette, ti voglio amare come quella notte, ti voglio amare perché mi sai capire, ti voglio amare, ti voglio amare. Dalle crepe entra la luce e dai pozzi riflette la luna, dal sole che sta per andare, ricorda che ti voglio amare. Nel silenzio quell'urlo di notte, maledetto mi vuole ammazzare, nel silenzio mi morde la testa, ricorda che ti voglio amare. Quando sembra di aver perso tutto e la vita non conta più niente, quando il peso si fa troppo grande, ricorda che ti voglio amare. Quando resti senza fiato e fai fatica a respirare, di fondo a questo mondo fragile, ricorda che ti voglio amare. Ti voglio amare perché sei diversa, ti voglio amare perché non ti sei persa, ti voglio amare perché non sai mentire, ti voglio amare, ti voglio amare. Ti voglio amare tra le violette, ti voglio amare come quella notte, ti voglio amare perché mi sai capire, ti voglio amare, ti voglio amare. Y bien, nos quedamos aquí en Babel Latino 471, saludando una vez más a los oyentes y seguidores de Radio Pichincha, Radio Sensación en Murcia y nuestras redes. Hemos tenido un diálogo un poco largo, pero muy interesante porque hemos tratado con la economista Gabriela Trever desde Argentina el desastre digamos, la estafa a nivel mundial que el presidente Javier Milei ha provocado. Y no solo eso, así que hemos tratado de ser más explicativos, un diálogo que permita que quienes estén interesados en conocer lo que está sucediendo ahora mismo en Argentina. Y con algunos intermedios musicales para sábado y no hacerles muy pesado el diálogo, más aún cuando se trata de temas de economía. Ahora, antes de terminar el programa, que de paso ya les doy un abrazo y les esperamos la próxima semana, pues quisiéramos pasar un vídeo audio de Paul Proaño. Paul Proaño es un influencer, podemos decir. Él vive en Bélgica. Le invitamos la semana anterior para que nos cuente un poco de su vida. Una persona que profundiza las temáticas y denuncias que se hacen en este momento a, a la gestión que hace el presidente Noboa. Así que yo sí me permito retransmitir, además a sus seguidores, que tienen muchos seguidores, aquí en Babel Latino, las denuncias que se necesitan remarcarlas de lo que no se debería hacer en un país. Y en cambio, el presidente Daniel Noboa se lo permite. Dejamos con
Paul Proaño, y nos veremos aquí hasta la próxima semana. Quédense con la pizarra y con musiquita o el programa que viene también en Radio Sensación. Hasta pronto, hasta la próxima. Compatriotas, muy buenas tardes a todos ustedes. Vamos a poner en evidencia a uno de los infractores más grandes de nuestro país, quien funge como presidente de la República del Ecuador. La Constitución es clara. La Constitución de la República del Ecuador y el Código de la Democracia prohíben expresamente el uso de recursos públicos para fines electorales. Miremos a continuación cómo utiliza las Fuerzas Armadas y también ahí están los bienes del Estado. Esto es un abuso y esto es inaudito. Señor Presidente de la República, solicito autorización para reforzar las operaciones en el sector de Durán. ¡Listo para combatir el terrorismo! El artículo 115 de la Constitución reza lo siguiente: el Estado no podrá utilizar recursos públicos para fines electorales. El artículo 278 del Código de la Democracia prohíbe el uso de bienes y recursos públicos en promoción electoral de candidatos. El artículo 281 también establece sanciones para los servidores públicos que incurran en estas infracciones. ¿Qué es lo que hará el CNE? ¿Seguirán siendo alcahuetes de las infracciones de este individuo? Esa es una pregunta que tenemos todos. A continuación vamos a mirar qué es lo que él dice en su video de promoción de gran presidente y gran luchador en contra de la corrupción. Y ahí tienen las evidencias de las infracciones con los códigos legales que yo acabo de mencionar. Este es el nuevo Ecuador. Uno que se juega la vida cada día por recuperar la tierra que amamos. Listos para tomarnos Durán. Es bastante triste, compatriotas, de que las Fuerzas Armadas se presten para este tipo de sainete. Y sobre todo lo que dice, que él se está jugando la vida todos los días. Danielito, bájate de la nube, Danielito. Señor presidente, bájate de la nube. A tus familiares no les han asesinado, no les han robado, y tú has tenido la gran negligencia durante todo el periodo de gobierno para que estos atropellos, estas cosas de toda la delincuencia que hay, siga en alto auge, ¿sí? Que eso quede claro. Lo único que tú has hecho es quedarte siempre protegido debajo de las faldas de las Fuerzas Armadas como un cobarde. Sigamos mirando y sigámosle desmontando al Danielito, pero antes de nada, estimados compatriotas, quienes tienen la sartén por el mango, quienes son jueces, quienes son fiscales, quienes están detrás del CNE, tomen cartas sobre el asunto. No dejen que nuestras Fuerzas Armadas, hagan parte del sainete del tiktokero que quiere aparentar ser un gran luchador en contra del terrorismo. Por favor, hagan respetar nuestras leyes y derechos y sigamos viendo lo que dice Danielito, porque esto es bastante bueno, ¿ya? Y seguimos con los argumentos. Nosotros no venimos con promesas, nosotros estamos aquí con acciones. No se sorprendan si lo que viene es drástico. Solo prepárense, que las mafias tienen las horas contadas. Habríamos querido de que las horas de las mafias estén contadas, pero habría sido con un presidente consciente, con un presidente que lucha en contra de la corrupción. Ese no es tu caso. Aquí más parece que tú encubres la corrupción, Danielito, en el sentido de que al tener el 68% del monopolio, o sea, la bananera Novoa tiene el 68% del monopolio de todo lo que es el movimiento portuario. Entonces, solamente militarizaste durante una semana los puertos, una semana, ¿sí? Entonces, esto nos deja a entrever a todos los pensantes, ¿sí?, de que tú no estás luchando en contra de la corrupción, tú estás encubriendo tal vez la corrupción. No lo estoy asegurando, pero sí nos deja pensar aquello. Ya que cómo es posible de que lleguemos a tener, digamos, a ser el país más exportador de la sustancia ilícita, la cual ya todos sabemos. Tenemos grandes exportaciones de aquello, Y
si la bananera tiene tanto como monopolio, sería un milagro de que tú estés limpio con las manos limpias, ¿de acuerdo? No solamente utilizas a las Fuerzas Armadas para hacer tu mensaje de gran presidente y tu campaña electoral, sino que también, si habría sido un buen presidente, esto te recalco, desde el primer día de gobierno tenías que militarizar los puertos, ya que esto debía evitarse. ¿Quién tiene, estimados compañeros, el delincuente de a pie? A ver, ¿quién tiene el dinero para irse a comprar una ametralladora, un Kalashnikov? El delincuente de a pie, ¿ustedes creen que él tiene ese dinero para ir a comprar eso? No, estas armas las da el narcotráfico. Quitémonos la banda de los ojos. Y si este señor tiene tal monopolio ya que ya he mencionado, ¿será que él es limpio? No solamente se pasa la Constitución por donde él quiera, el Código de la Democracia, hace atropellos a la vicepresidenta, etcétera, etcétera, y la lista es larga y no vale redundar. Pero ahora ustedes sean conscientes de que él dice nosotros no llegamos solamente con promesas, sino con hechos. Este debía ser actor. Me parece que sería un gran actor, sí. Pero como presidente le quedó bastante grande el puesto para que esté gobernando nuestro país. Piensen, compañeros, cuando van a dar el voto. Compartan estas informaciones de este video que tiene leyes y derechos. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Paul Fernando Proaño. Síganme en mi página, compartan este video al máximo y esperemos y hagamos fuerza como guerreros digitales para que las autoridades competentes de una buena vez pongan el freno a este abusivo de los recursos de nuestro país para hacer su campaña electoral y querer estar en el poder haciendo de las suyas. Saludos a todos, estimados compatriotas, y como buen revolucionario les digo, hasta la victoria siempre. Babel Latino, programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa, Raíz Libre Fernanda León, edición Ricardo Paz.